¿Cuáles son, cuáles son esas teorías, ¿no? ¿Qué teorías nosotros conocemos que sustentan este enfoque por competencias? Colegas, los escucho. Eh, Podemos activar nuestros micrófonos, no están inhabilitados. ¿Qué teorías nosotros sabemos, ¿no? O en qué teoría se sustenta este enfoque por competencias del currículum nacional? Ok, Luz nos dice a través del chat de esta sala la teoría de socioconstructivismo de Lev Vygotsky. Muchas gracias, Luz. ¿Qué otras teorías? ¿En qué modelo, en qué modelo pedagógico se sustenta este enfoque por competencias? Miss Elena, creo que dijeron el constructivismo también puede ser el socioconstructivismo. Ya, el socioconstructivismo, muchísimas gracias. Nos cuentan y nos dicen a través de la sala el modelo, el enfoque sociocultural. Muchas gracias. Este enfoque por competencias, ¿no? Es un enfoque que se sustenta en un modelo pedagógico en particular, pero que además se soporta en varias, ¿no? O en otras teorías también, teorías educativas. En este primer tema, nosotros pues vamos a abordar, ¿no? Las teorías, ¿no? Constructivistas y socioconstructivistas, ¿no? Y tenemos aquí la imagen de algunos teóricos, ¿no? Que postularon estas teorías constructivistas y socioconstructivistas. ¿Qué imágenes o a quiénes reconocen ustedes en estas imágenes? ¿Reconocen alguno de los teóricos que están aquí? ¿Los han visto en algún libro, en alguna publicación? Piaget. Piaget. ¿Quién será Piaget de aquí, de estas cuatro imágenes? Tenemos a Piaget. ¿A quién más? ¿A quién más ustedes identifican por aquí? Vygotsky. A Vygotsky, Lev Vygotsky. Y tenemos a dos más que ya los vamos a ir viendo aquí y los vamos a ir revisando. Entonces, eh, este enfoque por competencias, ¿no? Se sustenta en varias teorías importantes, eh, como por ejemplo, ¿no? La teoría de las inteligencias múltiples de Garner, de Howard Garnet, el aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, la teoría psicogénica de Piaget, la teoría del socioconstructivismo de Vygotsky, ¿no? Eh, la teoría del enfoque por competencias propiamente dicho, donde Tobón, por ejemplo, es uno de los teóricos importantes, ¿no? Se sustenta en varias teorías y en una corriente pedagógica en particular, que es la corriente pedagógica del constructivismo, ¿no? En el marco de este enfoque, de esta mirada, ¿no? Nos dicen, ¿no? Que
Como parte de las estrategias o de las actividades que se deben considerar, ¿no? Se deben tomar en cuenta, ¿no? Partir, en el caso de trabajo, cuando se trabaja con estudiantes, que siempre debemos tomar como punto de partida los saberes previos, ¿no? Si yo hablo de constructivismo, cuando yo digo que constructivismo, no me refiero a que el estudiante es el constructor de su propio aprendizaje, ¿no? Él no es un ente pasivo, sino es un actor activo en este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque él es el que construye su propio o su nuevo, perdón, aprendizaje. Y para construir su nuevo aprendizaje, se tiene que partir necesariamente de los saberes previos. Ese es el punto de partida para la construcción de nuevos aprendizajes, donde en esos saberes previos, ¿no? En ese recojo de saberes previos, se va a confrontar los conocimientos previos que tiene el estudiante con el nuevo conocimiento, ¿no? Y para partir, ¿no? Y para hacer esta confrontación, ¿no? Se debe promover el conflicto cognitivo, ya que el conflicto cognitivo, pues, va a ser o va a ser ese detonante que va a encender, se puede decir, esa curiosidad o que va a ser ese reto, ¿no? Para que el estudiante, ¿no? Inicie todo este proceso de construcción de su propio aprendizaje. Permítame un minuto, alguien tiene su micrófono activado y estoy escuchando que se filtra un sonidito. Listo. Entonces, este constructivismo, pues, se sustenta también, o este enfoque por competencia, se sustenta también en que el estudiante, ¿no? Desarrolla una autonomía al momento de aprender. Y aquí hablamos, por ejemplo, de aprendizaje autónomo, ¿no? Desarrolla una autonomía y esa capacidad crítica también, ¿no? En el que él hace esa deconstrucción de su proceso de aprendizaje, ¿no? Y entonces, ¿no? Una vez que se produce ese nuevo aprendizaje, que se interioriza ese nuevo aprendizaje, ¿no? Este aprendizaje pasa a ser un aprendizaje significativo que va a ser útil para toda la vida y que no se va a olvidar, va a pasar a instalarse en el andamiaje cognitivo de nuestros estudiantes, no va a interiorizarse en él y va a ser un aprendizaje, ¿no? Que se va a instalar en la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque va a ser un aprendizaje significativo porque va a ser útil, va a poder utilizarlo para resolver alguna situación, ¿no? Que se le presente, alguna situación retadora, alguna dificultad que se le presente. Entonces, el constructivismo es una corriente pedagógica, pues que está centrada en el estudiante, en que él sea el constructor de sus aprendizajes. ¿Y cuál es el rol del docente en este modelo, en esta corriente pedagógica? El rol del docente es el de mediador, el de acompañante, el de facilitador, si queremos también utilizar esos términos, ¿no? O esas definiciones. Entonces, hay 4 teorías muy importantes que son los pilares de este enfoque por competencias, ¿no? Que forman parte, pues, de esta corriente pedagógica llamada constructivismo, ¿no? La primera teoría es la teoría psicogenética de Jean Piaget. Jean Piaget nos dice, en el marco de la teoría psicogenética, él nos dice que el desarrollo, ¿sí? Es un proceso continuo de adaptación, asimilación y acomodación que le permite al niño construir en el cerebro una nueva estructura mental, ¿no? Él nos habla de los andamiajes, pero también Jean Piaget nos dice
que para que este desarrollo se dé en el estudiante tiene que estar maduro. Y no solamente maduro a nivel mental, sino también a nivel biológico, a nivel físico, orgánico, para que se pueda dar este desarrollo, ¿no? O este aprendizaje, se requiere que el estudiante esté maduro biológicamente y que esté maduro cognitivamente. Por eso, colegas, ¿no? Desde que se viene trabajando con este enfoque, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, ¿no? Que el nivel inicial es obligatorio. Antes no era obligatorio. Es obligatorio hacer inicial que nuestros niños pequeños ingresen al nivel inicial porque ya ahí se empieza a trabajar, ¿no? Se empieza a hacer este proceso continuo, ¿no? De aprendizaje en nuestros estudiantes. Se empieza a preparar a nuestros estudiantes no solamente a nivel cognitivo, de madurez cognitiva, sino también a nivel físico, ¿no? Cuando a veces las profesoras de inicial, y creo que tenemos muchas profesoras de inicial aquí en la sala, y me podrían, en todo caso, corregir si por ahí me estoy equivocando, ¿no? Es todo un proceso de preparación, ¿no? ¿Para qué? En el caso del nivel inicial, por ejemplo, para la preescritura, ¿no? El decirle a los niños que rasguen, ¿no? Papel, que después corten con tijera, que hagan embolillado, ¿no? Que hagan bolitas con la plastelina, ¿no? Que cojan las crayolas en 3 años. Yo recuerdo que a mis hijos les compraba esas crayolas Jumbo, que son gruesas, y los cuadernos cuadriculados tenían unas cuadrículas gigantes, porque vamos preparando poco a poco, ¿no? Ya cuando pasamos a inicial de 4 años, los cuadernos de las cuadrículas ya se achicaron un poquito más, ¿no? Las crayolas seguían siendo las Jumbo, pero ya cuando pasamos a 5 años, ¿no? Ya los cuadernos también se hicieron los cuadrados un poquito más pequeños y los lápices, las crayolas, los colores, ya eran, se puede decir, del tamaño normal, porque ha sido todo un proceso de desarrollo continuo, de adaptación, eh, de acondicionamiento, ¿no? En nuestros estudiantes. ¿No? Ya nuestro estudiante de 5 años, comparado con un niño de 3, ya sabe usar las tijeras muy bien, ya tiene esa psicomotricidad, psicomotricidad gruesa y fina, ya la tiene más, ¿no? Más desarrollada, ¿no? Y cuanto más desarrollado esté, bueno, para el niño va a ser mucho más fácil cuando pase al primer grado y tenga que coger el lápiz, por ejemplo, ¿no? Entonces, además, ¿no? Que ya a los 6 años, en el marco del desarrollo de la teoría de Jean Piaget, el estudiante o el niño ya va a tener un desarrollo del pensamiento mucho más, ¿no? Mucho más, eh, bueno, la palabra avanzado creo que no sería, ¿no? Un desarrollo del pensamiento va a estar mucho más maduro, ¿no? Para poder aprender. Hay un test que se aplica a los niños de 5 años que se llama el test Filo. Sí, el test Filo. En ese test hay una serie, es una batería de actividades, de preguntas, y conforme el niño te vaya respondiendo, ¿no? Tiene una tabla de datos para poder marcar respuestas, y conforme el niño responda o realice las operaciones que se han trabajado, ese test te da, según los valores que al final se arroje, ese test te dice si el niño, por ejemplo, cuando pase a primer grado, va a tener dificultades para aprender. Según el valor, ¿no? El parámetro que salga de puntaje o numérico, te va a decir si el niño va a aprender a escribir, por ejemplo, hasta julio, ¿no? Hasta el primer semestre. O quizás no, va a empezar o va a aprender a escribir y a leer, ¿no? Hacia el segundo semestre.
o también según el valor que te arroje, te va a decir que va a poder aprender a escribir en primer grado, pero que va a necesitar apoyo. Entonces, es la madurez, ¿no? Mental y física de la que nos habla Jean Piaget en su teoría psicogénica, que el aprendizaje se va a dar siempre y cuando la persona reúna estos dos requisitos, madurez mental y madurez física. Y en el marco entonces de la teoría de Jean Piaget, ¿no? Jean Piaget nos afirma pues que este desarrollo mental, como les comentaba, ¿no? Tiene que estar e ir de la mano de una madurez biológica, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que en la clase anterior hablábamos y decíamos por qué un bebito recién nacido no podía pronunciar palabras, ¿no? Y ustedes me decían que era porque no estaba desarrollado todavía su aparato fonador. Claro, por mucha estimulación que le demos, ¿no? Porque a los bebitos todo el mundo les habla, por mucha estimulación que les demos, si no está desarrollado, si no está maduro biológicamente, ¿no? En este caso su aparato fonador, sus cuerdas vocales, ¿no? Entonces no iba a poder hablar. ¿No? Y en el marco de este desarrollo mental, ¿no? Hablamos pues de estos andamiajes, hablamos de esta acomodación, de esta asimilación, de esta adaptación, ¿no? Donde en la psiqui de la persona, ¿no? Se produce o se tiende al equilibrio cognitivo. Y el aprendizaje se va a dar o va a estar en función a la experiencia y a las actividades, ¿no? Que el niño o la persona desarrolle, ¿no? Nos afirma Piaget que el pensamiento tiende a la organización, ¿no? Todo lo que sucede, nuestro cerebro trata de organizarlo, ¿no? Y la manera como lo organiza generalmente es a través de esquemas, ¿no? La mayoría de las personas tienen un estilo de aprendizaje visual. Y si tú le presentas esquemas, ¿no? Es como darle a nuestro cerebro, ¿no? A lo que él tiende naturalmente, a organizarlo todo a través de esquemas, ¿no? Y entonces, este pensamiento se organiza a través de esquemas, se adapta a través de dos procesos que son la asimilación, porque primero asimila el nuevo conocimiento, asimila el nuevo saber, ¿sí? Y después lo acomoda en sus estructuras mentales, ¿no? Se forman ese andamiaje y se establece el equilibrio. Pero para que se dé esto, hay que primero hablar de un desequilibrio cognitivo, hay que producirle al estudiante ese conflicto cognitivo para que pueda realizar todo este proceso de asimilación del nuevo saber, ¿no? Acomodación del nuevo saber y una vez que está asimilado, que está acomodado, se restablece el equilibrio cognitivo. Entonces, Piaget, ¿no? Al hablarnos de esto, y es un tema que vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Vamos a ver el desarrollo del pensamiento en las personas, ¿no? Y aquí Piaget nos habla, pues, de los cuatro estadios del desarrollo del pensamiento, ¿no? De 0 a 2 años, ¿no? Que es el primer estadio del desarrollo del pensamiento, donde se produce la génesis del pensamiento y también la génesis del lenguaje porque el estudiante, o perdón, porque el niño empieza a hablar y una vez que empieza a hablar, ese desarrollo del pensamiento es mucho más, ¿no? Mucho más rápido. Hasta aquí, en esta primera teoría, ¿alguna pregunta, colegas? ¿O algo que las profesoras o los maestros, los colegas de inicial quieran complementar? ¿O los profesores en sala, colegas? Hasta aquí entonces estamos bien, está todo, está claro. Miss Elena, disculpe, Sí. sí, todo está claro, pero hay una parte donde usted, bueno, antes que empiece todo esto, usted Ujú. habló de que las maestras hacíamos lo del morillado, todo eso, pero, por ejemplo,
a nosotros ya nos han dicho que nada, que no podemos hacer nada de lo que es embolillado, esas cosas como eh, uno, porque es algo riesgoso, porque puede ocurrir algún incidente con los niños. También dice que como que ya no, que en vez de promover que el niño sea más activo, todo eso, como que promueve que el niño sea más pasivo, digamos, que haya más pasividad y cosas así. Y yo no sé qué tan cierto sea eso, ¿no? Porque me lo ha dicho, pero digamos, alguna directora, de las muchas directoras con las que he estado, algunas siguen embolillando, otras me dicen que no, entonces ahí, por ahí va más o menos mi duda. Bueno, en todo caso, el hacer estos movimientos con nuestros estudiantes, ¿no? El decirle, mira, coge un papel y hazlo bolitas, o coge plastilina y hazlo bolitas, ¿no? Ayuda mucho a desarrollar esa psicomotricidad fina. Ahora, que en el marco, y aquí sí puede que sí sea, no soy profesora de inicial, no manejo mucho como el trabajo que desarrollan los maestros de inicial pudiera ser que, que haya cambiado, o sea, no cambiado cambiado en el sentido de que ya no haces esa actividad, pero seguramente haces otras actividades que involucren quizás un menos riesgo, porque sí, pues, ¿no? Se corre el riesgo de que el estudiante quizás se mete el papel a la boca, si estás trabajando con plastilina, eh, se la pueda comer, ¿no? Y por ahí se enferme, se atore, sí, puede ser, no te podría o sabría decir si eso es correcto o no, pero en el caso de que no sea así, ya no sea así, deben haber sugerencias y orientaciones para el nivel inicial en el que se reemplacen esas actividades por otras que igual promuevan, ¿no? Este desarrollo de la psicomotricidad fina en el estudiante. Sí, porque incluso me dijeron que podría como dañar a la motricidad fina, porque como es tan repetitivo, digamos algo así, entonces nos decían, pero busquen otras propuestas, otras alternativas, ¿no? Claro. Muevan el juego, la exploración, creatividad, aprendizaje activo, pero no que sea pasivo de hacer repetitivamente lo mismo, porque normalmente, digamos, para muchas actividades, normalmente hacen eso, ¿no? El embolillado, el rasgado, y bueno, Entonces yo creo que es un tema como para darle diversidad. Tienes que tomar en cuenta que el enfoque del nivel inicial, ¿no? Es que es el aprendizaje a través del juego. Si no me equivoco, ese es el enfoque o eso es lo que se promueve y se trabaja desde inicial. Entonces, si tú vas a tener al niño todo el día sentado o rasgando papelito y eso, claro, todo el día no, pero quizás en algún momento, en algún espacio, para alguna actividad puntual, sí se podría. Entonces, tiene que ir o va de hecho muy asociado a cómo se trabaja en el nivel. Gracias por la pregunta, gracias por el comentario y gracias, por Miss. la participación. Entonces, pasemos ahora a nuestra siguiente teoría, que es la teoría de el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Esta teoría fue enunciada por Jerome Brunner y Jerome Brunner nos dice, ¿no? Que el aprendizaje cobra significancia, ¿no? Cuando éste se realiza por descubrimiento, cuando el estudiante, ¿no? Descubre, ¿no? Va descubriendo, ¿no? Estos conocimientos, estos nuevos saberes, ¿no? Y cuando hablamos de saberes es en general. Entonces, y nos dice que cuando el estudiante descubre algo, para él tiene mucho más significancia, tiene mucho más relevancia, por lo tanto, ese aprendizaje va a ser más significativo para él. ¿Cuándo, cómo hacer, ¿no? O cómo promover este aprendizaje, ¿no? O cuando el estudiante hace este aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Y a veces cuando nosotros decimos aprendizaje por descubrimiento, wow, tengo que llevarlo al laboratorio de ciencias, pero en mi colegio no hay laboratorio de ciencias. Y entonces ya no voy a poder hacer el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Pero Jerome Brunner nos dice, pues, que este aprendizaje se da cuando el estudiante manipula.
¿no? Cuando hay actividad, como nos decía la colega hace poco, ¿no? Que haya actividad, donde el estudiante tiene que ser un agente activo de la construcción de su propio aprendizaje. Y esta actividad y este hacer, ¿no? Porque es el saber hacer, ¿no? Nuestro estudiante cuando hace va a aprender mejor que cuando está sentado escuchando que el profesor habla, ¿no? Y en este hacer se debe dar esta manipulación, ¿no? Y esta manipulación puede ser de dos tipos. Una manipulación concreta, cuando tú le das objetos a manipular, o una manipulación conceptual, cuando a través, por ejemplo, de un libro busca información o en internet, se mete a internet, le das una página y busca información. Entonces, hay dos tipos de manipulación aquí, una manipulación concreta y una manipulación conceptual, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, hacemos un comparativo con el nivel primaria, ¿no? Hoy por hoy, en primaria, los estudiantes aprenden matemáticas utilizando el método Polya, pero también, ¿no? Se sirven o el profesor se ayuda de mucho material concreto. El Estado ha previsto que los colegios tengan mucho material concreto porque les ha dado las regletas de Cucinet, les ha dado los cuadraditos para unidades, tienen unas cajas donde hay para trabajar fracciones, donde hay como unas fichitas de dominó, ¿no es cierto? Además que la profesora les puede pedir botoncitos, frijolitos, maicitos, chapitas, piedritas, canicas, bolitas, cuentitas, ¿no? Se utiliza demasiado material concreto para poder trabajar. Y en secundaria también es lo mismo, ¿no? Yo conozco colegas, por ejemplo, tengo un colega que llega al trabajo con sus cajas. Él para coleccionando cajas. Y es para que trabaje con los chicos, ¿no? Es que voy a hacer cálculo de área, de perímetro, de volumen, ¿no? Y entonces es manipulación concreta, ¿no? Yo le puedo explicar al estudiante en la pizarra una fórmula, le puedo decir algo, pero cuando el chico tiene un objeto ahí donde lo va a manipular, va a hacer, lo va a trabajar, entonces el aprendizaje va a cobrar significancia para él, va a cobrar relevancia para él, ¿no? Entonces, a eso se refiere Brunner cuando nos habla, pues, de este aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Dice, señala que el aprendizaje por descubrimiento tiene como recompensa el hecho de haber resuelto el problema y no la aprobación de los maestros o de la sociedad. Porque es cierto, en el marco de este enfoque por competencias, ¿no? Uno de los procesos pedagógicos es el conflicto cognitivo, ¿no? Y entonces es a partir de ahí que el maestro diseña todas las estrategias, ¿no? Todas las pautas para que el estudiante pueda dar respuesta a ese conflicto cognitivo. Y entonces el estudiante empieza a investigar, empieza a manipular, empieza a hacer, ¿no? Empieza a idear y a crear y a utilizar diversos materiales, diversas herramientas. Cuando descubre, ¿no? Llega, da la conclusión, entonces esa recompensa, ¿no? Ese hecho de haber solucionado el reto, para él es una recompensa, ¿no? Valiosa porque ha activado, ¿no? Es responder a esa motivación intrínseca que se activó cuando surgió el conflicto, ¿no? O el reto a solucionar. Entonces, eh, este aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Se trabaja durante todo el proceso o durante toda una sesión de aprendizaje, porque a los estudiantes le decimos, ¿no? Quizás lee la información de tu libro, ¿no? Señala, subraya, marca, remarca lo más importante. Entonces, ahí hay una manipulación. Cuando le pides tú que organices información, ya hay una manipulación conceptual, ¿no? Si yo vengo y le traigo eh, material, ¿no? Botones de diferentes colores y yo quiero trabajar la noción de conjunto con los niños de primer año, de primer grado, ¿no? Y les digo, bueno, a ver,
¿cómo los agruparían? Y les pongo sus botones, ¿no? Entonces algunos van a, quizás por tamaños, quizás por colores, ¿no? Y ya van teniendo noción de conjunto, porque un niño de primaria no tiene o no maneja todavía términos abstractos como definiciones, pero sí maneja conceptos como nociones, ¿no? ¿Y tú por qué los has agrupado así? Ah, es que todos son del mismo color. Perfecto. ¿Y por qué los has hecho así? Es que todos son del mismo tamaño. Yo los agrupé del mismo tamaño, ¿no? Yo los agrupé por el número de huequitos. Estos de acá tienen 2 huequitos y estos de acá tienen 4 huequitos, ¿no? Entonces, manipulación concreta. Van que teniendo la noción de algún tema, ¿no? Van creándose. Entonces, es importante, ¿no? Es importante tener en cuenta, ¿no? Esta teoría, porque aunque no lo crean, forma parte del proceso de enseñanza, ¿no? Aprendizaje. Cuando nosotros forma parte de uno de los procesos pedagógicos cuando planificamos nuestra sesión. Y entonces el aprendizaje por descubrimiento, según lo que nos dice Brunner, implica el pensar, implica el conocer e implica el explorar, ¿no? En el pensar, porque va a partir, pues, de este reto, ¿no? Va a activar la motivación, ¿no? De nuestro estudiante, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Va a ir pensando, ideando cómo resolver el problema. Va a activar, porque parte de un reto, de una situación retadora, va a activar la curiosidad lógica de nuestro estudiante. Permítanme, por favor. Alguien activó su micrófono, ¿no? Les pido, por favor, que tengamos mucho cuidado con los micrófonos. Por ahí se puede activar y podríamos escuchar alguna conversación en privado, una conversación privada de la que no tendríamos, ¿no? que enterarnos. Entonces, tengamos mucho cuidado con los micrófonos. Si alguien desea participar o desea intervenir, levanta la manito y activa el micrófono y podemos hacerlo. Entonces les decía, ¿no? Que en este aprendizaje por descubrimiento de Brunner, que implica pues el pensar, esto siempre va a partir de un reto, va a partir de una situación retadora, donde se va a activar esa motivación del estudiante para para resolver el reto, donde se va a activar esa curiosidad de nuestro estudiante, ¿no? Y va a ir pensando, ideando estrategias para poder resolver ese problema o el problema presentado, ¿no? Implica también el conocer, ¿no? Porque aquí, ¿no? Si él no puede resolver toda esa situación y todo ese problema con sus saberes previos, ¿no? Porque va a echar mano de sus saberes previos, si él no puede resolver eso con sus saberes previos, va a empezar a buscar datos, a buscar información, ¿no? A relacionar información. Y ahí es donde se va a empezar a ir construyendo ese nuevo conocimiento, ¿no? Porque va a buscar información, y en la medida que va buscando, va explorando también, porque se dan en paralelo con la exploración, ¿no? Va a ir comprendiendo el nuevo conocimiento, el nuevo saber, ¿no? Y lo va a ir acomodando en sus estructuras cognitivas, ¿no? Implica también el explorar, ¿no? Porque, bueno, en este proceso de resolución del reto o del problema, ¿no? Él va a buscar, va a haber una manipulación no solamente conceptual, sino también quizás concreta, ¿no? Donde él va a organizar, esa información la va a organizar, ¿no? Va a buscar información, la va a organizar, les va a esquematizar, ¿no? Y esto, ¿no? Va a contribuir a que pueda resolver el problema o el reto que se le ha planteado, ¿no? Entonces, Brunner nos dice, pues, que en este aprendizaje por descubrimiento se debe promover mucho esta manipulación concreta y conceptual para que se produzca este aprendizaje, ¿no? Para encontrarle significancia al aprendizaje. Y entonces tenemos después
¿no? La teoría del aprendizaje significativo, ¿no? Que el, el representante de esta teoría es David Ausubel, ¿no? Y nos dice, ¿no? Que este aprendizaje significativo, ¿no? Es un aprendizaje que se interioriza, o sea, donde el estudiante encuentra, o la persona encuentra relevancia. ¿Por qué? Porque lo va a poder utilizar en otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces, es un aprendizaje, nos dice, que se diferencia del aprendizaje repetitivo o el memorístico, porque generalmente se va a alojar en nuestra memoria a largo plazo. Ahora, con esto no quiere decir que el aprendizaje memorístico no sea importante. Claro que es importante, también es importante, ¿no? Pero en una jerarquía de importancia, el aprendizaje memorístico me puede a mí servir para hacer o para construir un aprendizaje significativo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me plantean una situación donde tengo que resolver un problema, ¿no? Quizás de suma, que involucre en suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Y puedo plantear un caso a mi estudiante para que él lo resuelva y va a echar mano de saberes previos y al echar mano de saberes previos, por ejemplo, si le dejo un caso que involucre multiplicaciones, va a echar mano de su memoria, porque se aprendió de memoria las tablas de multiplicar, que no está mal aprendérselas, pero hay que darle sentido, utilidad, significancia a esos aprendizajes para que sean más relevantes, ¿no? Entonces, el aprendizaje significativo, nos dice Auswell, cuando esta nueva información adquirida, se puede relacionar, ¿no? Con aspectos de la vida diaria, ¿no? Para resolver un determinado problema, una situación, ¿no? Entonces, a veces a los niños en primaria les enseñamos y les decimos, oye, eh, vamos a sumar, listo. Sí, pero para mí, ¿para qué me sirve, no? Entonces, por eso es que ahora he visto, ¿no? En primaria, por ejemplo, ¿no? Y también lo he visto en inicial, hacen el juego de la tiendita, ¿no? Está el juego de la tiendita, donde pones tu sector ahí, ¿no? O haces como que simulas que te vas a la tienda, ¿no? María se fue a la tienda de Don Juan y le pidió que le venda tanto de arroz, tanto de azúcar, tanto de esto, si el kilo de arroz está a un sol, si el kilo de azúcar está tanto, si el de tatá está esto, si tití, ¿no? Y su mamá le dio 50 soles, cuánto gastó y cuánto le tiene que dar de vuelto, ¿no? Entonces, o si no, también lo hacen con billetes, ¿no? Porque en primaria usan los billetitos y las moneditas también, ¿no? Entonces, y le das. Entonces, lo van haciendo, ¿no? Porque van desarrollando, van resolviendo. No solamente lo hacen a nivel matemático, sino lo hacen pues con productos, ¿no? Tienen sus fichitas, tienen la platita y van separando aquí, a ver, un sol por acá, 10 soles acá. Yo tenía 10 soles, me los dieron en moneditas. Entonces, para que el aprendizaje sea significativo, ¿no? Para que sea relevante. ¿Qué nos dice Ausubel entonces? Ausubel nos dice que el aprendizaje significativo requiere tres aspectos importantes. Primero, ¿no? Parte de la motivación. Tiene que haber una motivación, ¿no? Esos deseos de aprender. Por eso nos dicen presentemos situaciones retadoras, pero no cualquiera, no cualquier situación, sino situaciones retadoras que guarden relación con su contexto, con su día a día, ¿no? Si yo les digo a los estudiantes, por ejemplo, bueno, pues María se fue al mercado a comprar pescado y el kilo de bonito estaba a X soles. Y María vive en Iquitos. No, no va a tener mucha respuesta porque el bonito, ¿y qué será el bonito? ¿Cómo será el bonito? Seguro ni conocen el bonito, ¿no? Muy diferente que si yo le digo, no, María va a esto y encuentra y le menciono pescados de la localidad donde va a tener más significancia. ¿Por qué? Porque forma parte de su entorno, porque es un tema, porque es de su realidad cercana.
¿no? Entonces tiene que haber una motivación, tiene que haber unos deseos de aprender significativamente. Siempre se debe partir de los saberes previos. Los saberes previos son la base de la construcción del nuevo conocimiento, ¿no? En este edificio de construcción del nuevo conocimiento, el saber previo son los cimientos de esa nueva construcción. Si nosotros no partimos de los saberes previos, es como construir un castillo en el aire, porque no, ese nuevo conocimiento no va a estar anclado a nada. ¿No? Y entonces, mal hacemos a veces los maestros cuando decimos, no, pero este es un tema nuevo. Ellos no saben. No, el estudiante sabe, porque cuando hablamos de saberes previos, nosotros hablamos de dos tipos de saberes previos. Los saberes previos incompletos y los saberes previos erróneos, ¿no? Porque tú le preguntas al estudiante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es qué es, a ver, hoy día vamos a hablar del Pentágono y una alumna, si yo digo Pentágono, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza, colegas? Cuando digo vamos a hablar del Pentágono, ¿qué se les viene a ustedes a la mente cuando decimos Pentágono? ¿Colegas? Bueno, Nacho, una figura Buena. geométrica, ¿no? O también si estamos acá en Lima, allá el Pentágono, allá donde está el Pentágono, donde las marchas militares y todo eso, ¿no? Ya, gracias. No, miren aquí, no, Lidia dice una figura geométrica. Claro, si yo digo Pentágono, a mí también se me podría venir a la mente una figura geométrica. Allá vamos a hacer figuras geométricas. Pero por ahí a otra persona, como nos dice la colega, se le viene a la mente el Pentagonito de acá de Lima, y si ya es más internacional, el Pentágono de Estados Unidos. Ah, entonces si vamos a hablar del Pentágono hoy día, seguramente mañana vamos a hablar del Kremlin, ¿no? Son saberes previos. Y yo no podría, ¿no? Penalizar ese error, porque es de ahí de donde vamos a partir. ¿No? Si a mí me dicen Pentágono y yo pienso automáticamente en el Pentágono de Estados Unidos, pero después mi profesora me trabaja la figura geométrica del Pentágono, entonces yo voy a decir, ah, hay dos tipos. O sea, cuando dices la palabra Pentágono, ¿no? Puedo pensar Pentágono, instancia gubernamental de un país, pero también puedo pensar en Pentágono, figura geométrica. Partes de ese saber, partes de ese conocimiento previo para construir un nuevo conocimiento, ¿sí? Pero bajo ningún concepto penalizas los saberes previos, porque son saberes previos, porque es esa mochila, ese equipaje de conocimientos con el que viene el estudiante, ¿no? Y este saber previo, sea incompleto o sea erróneo, tienes que vincularlo con el nuevo aprendizaje para que se produzca ese proceso de asimilación y de acomodación que nos habla Piaget, para que se vaya construyendo esos andamiajes de conocimientos. Entonces son importantes, ¿no? Los saberes previos forman parte de este aprendizaje significativo, no debemos dejarlos nunca de lado. Sí, Rosario, levantaste la manito, te escuchamos. Sí, muy buenas noches. Bueno, yo soy docente de nivel inicial. Bueno, en el nivel inicial sí trabajamos lo Ah, que es bastante el juego, donde involucra bastante a los niños, la creación, trabajamos con material, llevamos distintos tipos de materiales, tapas, conos, CDs, piedras, ¿no? Entonces, donde los niños pueden crear y bueno, trabajamos también a través de proyectos, ¿no? ujú. Y los proyectos para mí son muy, muy ricos porque este, los niños lo disfrutan mucho, trabajan sus aprendizajes,
al finalizar un proyecto lo plasmamos, ¿no? El año pasado yo tuve, trabajamos una feria, ajá, una feria, donde al final los niños, las mamás obviamente le pedimos todo lo que nos iban a traer, palomitas de porcor, panes, todo lo que nos... Era una feria, incluía juegos, había juegos de burbujas y todo esto. Y todo esto tenía un costo, así como usted dice, todo esto tenía un costo. Para que los niños ingresen a cualquier juego, ellos tenían que pagar porque se les dio sus monedas, ¿no? Y tenían ahí, por entrar a las burbujas costaba 5 soles. Tenían que hacer su cola en la boletería, tenían que sacar su ticket, tenían que ingresar. Fue muy rico, es bastante rico. Entonces, a veces, sí hemos tenido de profesores del nivel primaria, cuando nos dicen, ay, no sé qué hacen en inicial, que no hacen nada. Bueno, no creo que acá mis colegas ni nosotros, no hacemos nada. Sí trabajamos con ese método, porque usamos bastante lo que son proyectos de aprendizaje. Gracias. Muchas gracias por tu participación, Rosario. Es cierto, eh, además que el nivel inicial es un nivel importante, es la base para el aprendizaje futuro de los niños y de las personas, ¿no? En el nivel inicial se enseña lateralidad, psicomotricidad fina y gruesa. Si un estudiante, por ejemplo, no aprende bien la lateralidad, no va a poder aprender matemáticas. Está demostrado desde las neurociencias, ¿no? Entonces, es la base del aprendizaje futuro de las personas. Eso es cierto, inicial tiene otro enfoque de trabajo, ¿no? El enfoque del nivel inicial es el aprendizaje a través del juego. Porque los niños, pues porque son niños de 3 años, de 4 años, de 5 años, ¿no? Así aprenden. Se diseña toda una sesión muy particular donde hay pues el espacio del juego, pero no es un juego por jugar, ¿sí? No es un juego por jugar, es un juego que está pensado, diseñado para que se construyan aprendizajes. No es que le dices al niño de inicial, bueno, es hora del juego, y vayan y hagan lo que quieran, y jueguen a lo que quieran. No es así, ¿no? No es así. Es un juego que está mediado, que está pauteado, ¿no? Se trabaja mucho por proyectos, eso es cierto. Yo asistí alguna vez a una exposición de unas colegas de inicial que ellos trabajaban en ese colegio, trabajaban los PIAs, que son los proyectos de investigación. Qué maravilloso trabajar un PIA con los niñitos. La profesora, yo recuerdo mucho porque yo soy profesora de ciencias y me impactó el trabajo y la investigación que hicieron niñitos de 5 años. A su profesora, ¿no? Y todo partió de la curiosidad de los niños, ¿no? Que a su profesora le habían preguntado por qué los chicles hacen globo. ¿Por qué los chicles, cuando uno come chicle, por qué hacen globo? Y a la profesora le pareció esa pregunta tan interesante que la convirtió en un proyecto de investigación con los niños chiquitos de 5 años. Y los niñitos dentro de todo fueron investigando, fueron haciendo sus manipulaciones, fueron haciendo sus experimentos. Es más, la profesora tuvo la genial idea en el marco de ese proyecto de invitar a un ingeniero químico, ¿no? Y el ingeniero químico, ellos le hacían preguntas y el ingeniero les explicó más o menos cómo eran los chicles, ¿no? Incluso les comentó que para que el chicle haga globo, utiliza una versión de plástico, es una versión del plástico, que no recuerdo ahorita el nombre, ¿no? Y después la profesora lo aterrizó en el y entonces comer chicle será saludable y será sano, debemos comer chicle. Los niños decían, no, no hay que comer chicle porque tiene plástico. Un proyecto
de verdad interesantísimo y es cierto, es muy importante. Y eso, por ejemplo, ¿no? Miren, a partir de una curiosidad, a partir de una inquietud de recoger estos saberes, se planteó y se diseñó toda una actividad de aprendizaje que al final se convirtió para nuestros estudiantes o para los niñitos en ese momento en un aprendizaje significativo. Hubo construcción de significados, de nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas que este aprendizaje significativo trae, ¿no? Para el estudiante? Lo primero es que gracias a esta motivación, ¿no? A esta curiosidad que se despierta, ¿no? A través de estas preguntas que se hacen o de estas situaciones, ¿no? Se facilita la adquisición de nuevos conocimientos, porque el estudiante ya está predispuesto, ya le activaste la motivación, ya le activaste esa curiosidad, y entonces ya está predispuesto, a ver, vamos a ver, ¿no? Predispuesto al aprendizaje, ¿no? Como es un aprendizaje significativo, porque es relevante para él, porque es importante para él, entonces va a tener, ¿no? Una retención mucho más larga en la memoria, ¿no? Hasta la memoria a largo plazo, ¿no? Es un aprendizaje activo. ¿Por qué? Porque el estudiante también va a manipular, o sea, ahí va de la mano con Brunner, ¿no? Va a manipular material concreto, material bibliográfico, va a haber una manipulación ahí, ¿no? De investigación, de búsqueda, ¿no? Y entonces esto pues contribuye, ¿no? A la enseñanza personal del estudiante, porque él va a ser partícipe activo, porque va a ser el constructor de su nuevo aprendizaje, porque no quiere decir que el profesor le pregunta, ¿no? Y bueno, ¿y qué saben ustedes del Pentágono? Y los niños pueden decir muchas cosas y después el profesor se para al frente y les dice, bueno, el Pentágono es una figura geométrica que tiene 5 lados, que tiene tantos ángulos internos, tantos externos, y que para allá del área la fórmula es esta. No, no es que el profesor le va a dar la información, sino a partir de eso va a diseñar actividades, estrategias, ¿no? Para que el estudiante pueda aprender. Entonces, y él va a ser, pues, el constructor de su aprendizaje, donde el maestro va a tener el rol de mediador. Y entonces pasamos a la siguiente teoría, que es la teoría, pues, de socioconstructivista, que es la teoría enunciada por Lev Vygotsky, ¿no? Lev Vygotsky nos dice que el aprendizaje es un acto social que se da a través de la interacción de la persona, del sujeto, con sus pares y con el medio, además, que lo rodea, ¿no? Es una actividad, ¿no? Donde dice que el conocimiento se co-construye, ¿sí? Entre los individuos, entre sus pares, ¿no? Hay una co-construcción. Por sí solo, el estudiante no va a aprender, sino que lo aprende de manera, ¿no? El aprendizaje es un acto social, ¿no? Entonces, en este socioconstructivismo, ¿no? Nos dice, pues, que el aprendizaje, ¿no? Se apoya, ¿no? En esta co-construcción o en este aprendizaje de pares, ¿no? Va a haber, pues yo me junto con mis compañeros, yo por eso es que ahora trabajamos colaborativamente. Antes teníamos carpetas unipersonales, después las bipersonales y ahora son carpetas o son grupos, ¿no? Grupos de 4, de 5, de 6, porque el aprendizaje se co-construye, ¿no? Se apoya en que, por ejemplo, en el grupo, pues va a haber alguno que quizás sepa más, un poquito más, o haya entendido un poquito más, y ese compañero les explica a los demás y los ayuda, ¿no? Se apoya, nos dice, en el conocimiento, ¿no? O en los estudiantes que ya saben, en los que ya saben, en los que capaz captaron rápido. Por eso también cuando nos dicen formen equipos de trabajo, ¿no? Los equipos de trabajo tienen que ser, pues, diversos, ¿no? Entonces, si yo como profesora tengo mi aula de 30 niños o jóvenes,
¿no? Y digo, bueno, formen equipos de trabajo, ¿sí? Y en esa conformación de los equipos de trabajo, yo, por ejemplo, les digo, ¿no? Bueno, únanse como ustedes quieran, y todos los, entre comillas, chancones forman su grupo. Genial. Y después todos los palomillas, entre comillas, también forman su grupo. Entonces, por ahí, ¿no? El grupo no va a estar bien equilibrado, ¿no? Porque los chicos, pues, palomillas se van a dedicar a hacer bromas, ni siquiera nos van a prestar atención, no va a haber un trabajo. Y el profesor va a tener mucho más, se puede decir, mucho más trabajo, ¿no? Porque tiene que estar monitoreando en ese tema de la gestión del acompañamiento constantemente ese equipo, ¿no? Por eso es que también nos dicen, cuando se tenga que trabajar de manera colaborativa, ¿no? Hay estrategias para poder conformar equipos de trabajo. Y los equipos tienen que ser diversos, tienen que ser aleatorios, porque además el estudiante, ¿no? Como es un ser social, puede interrelacionarse con todos sus compañeros y de hecho debe interrelacionarse con todos sus compañeros, ¿no? También en este tema de constructivismo del aprendizaje, el aprendizaje también se puede dar por el modelado y el modelado se da de profesor hacia los estudiantes. Cuando el profesor, por ejemplo, nos deja un problema y les dice, bueno, vamos a resolver en la pizarra el ejercicio tal, y aquí está la variable, y identificamos la variable y sumamos, y esto se hace así, y este es el procedimiento, por ejemplo, para sumar números de 2 cifras, ¿no? Sumas aquí primero y después abajo. Entonces, eso es modelado, donde el maestro está demostrándole al estudiante cómo tiene que hacer, cómo se hace. ¿No? Es una técnica la del modelado y está muy bien. Y es un aprendizaje co-construido, sí, porque hay una persona que les está enseñando a los demás, que es el profesor, a los estudiantes. El estudiante va a captar eso y va a empezar, ¿no? Y por ahí ya puede extrapolar, bueno, si se suma así de 2 cifras, entonces extrapolas a la suma de 3 cifras, ¿no es cierto? Yo recuerdo que así le enseñé a sumar a mi hijo el mayor cuando estaba en primer grado. Entonces, es modelado, es otra de las, ¿no? De las formas como se puede trabajar en este enfoque, ¿no? O en esta, o que nos dice cómo se aprende perdón, en esta teoría socioconstructivista, ¿no? Y en el marco de eso, pues, eh, los estudiantes, ¿no? Van a ir, pues, eh, siendo capaces de ir construyendo su propio aprendizaje, ¿no? Porque van a aprender de la interacción con sus pares, ¿no? Van a aprender de la interacción con el maestro. El aprendizaje es un acto social, ¿no? Y entonces, cuando nosotros pues hablamos de socioconstructivismo, ¿no? Decimos que, bueno, esta es una teoría, ¿no? Donde Vygotsky nos dice que se entiende este proceso del desarrollo humano como un proceso de aprendizaje gradual, en el que la persona va a cumplir un rol activo operante. Sí, activo operante porque no es pasivo. Él forma parte activa de su aprendizaje, ¿no? En el marco de este socioconstructivismo, ¿no? Vamos a identificar 3 áreas, ¿no? El área o la zona real, ¿no? La zona proximal, ¿no? Y la zona, ¿no? Y la zona de mediación. Entonces, la zona real es donde se encuentra ubicado mi estudiante a nivel conocimiento. La distal, ¿no? Es la zona donde yo quiero que él llegue. ¿A dónde? Él está en el punto A, pero yo quiero que vaya al punto B. Y entre el punto A y el punto B, ¿no? Hay un espacio, ¿no? Que es la zona de desarrollo próximo, que es la zona donde el maestro interviene no directamente como dador del conocimiento, sino donde interviene como facilitador, ¿no? Como mediador. Ayuda al estudiante a que él mismo construya esos nuevos saberes
y pase del punto A al punto B, ¿no? Y se desarrolle. Por eso nos dicen que el constructivismo es una teoría psicopedagógica, ¿no? Tiene fundamentos psicológicos, ¿no? Y pedagógicos. ¿Cuáles son las características de este socioconstructivismo, ¿no? Es que, bueno, el el ser humano va a actuar sobre su realidad, ¿no? Va a interactuar con sus pares, ¿no? Y en esa actuación y en esa interacción que se va a dar, ¿no? Se va a ir transformando también su realidad porque él va a ir adquiriendo nuevos saberes, ¿sí? Donde el maestro cumple un rol muy importante, que es el de mediador, ¿no? Y se utilizan muchas herramientas. Una de las herramientas o de las principales herramientas que se utiliza es el lenguaje, ¿no? Nos habla aquí también en este socioculturismo de la zona de desarrollo próximo, ¿no? Que es esa zona donde el maestro interviene, ¿no? Con las estrategias, con esas actividades que se plantean, que se diseñan, para que el estudiante las haga, las desarrolle y vaya construyendo su propio aprendizaje, ¿no? El lenguaje definitivamente va a ser una herramienta de interacción social, ¿no? Porque va a servir para esa comunicación con sus pares, ¿no? Y bueno, se produce también en este marco de esta teoría, pues se va a producir una internalización, ¿no? Donde el conocimiento, ¿no? Que antes era de dominio público, ¿no? Porque, y seguirá siendo de dominio público, pero pasa a ser interiorizado, ¿no? Pasa a ser asimilada y acomodada en nuestras estructuras cognitivas, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿no? La teoría socioconstructivista de Vygotsky, ¿no? Y entonces en el marco de esto, ¿no? El aprendizaje nos dice pasa, ¿no? Está la zona de desarrollo real, ¿no? La zona de desarrollo próximo, que es donde interviene el maestro, la zona de desarrollo potencial, que es a donde, o distal, como le llaman algunos también, que es la zona donde yo quiero llegar, que es el aprendizaje que yo quiero lograr, ¿no? Y entonces en la zona de desarrollo real, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todos los saberes previos del estudiante, todos esos saberes, ¿no? Toda esa mochila de equipaje con la que él viene. Y en la zona de desarrollo potencial, ¿qué queremos lograr? El nuevo aprendizaje. Es lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Y en la zona de desarrollo próximo vamos a estar pues todo ese proceso de aprendizaje, esas estrategias, esas actividades que el profesor ha diseñado para poder, ¿no? Para que el estudiante pueda a través de ellas construir sus propios aprendizajes, ¿no? Entonces, este es, ¿no? Un poco en resumen de lo que nos habla, ¿no? La teoría del socio-constructivismo. Y entonces, ¿no? Aquí tenemos que en el marco de esta concepción psicológica del constructivismo, ¿no? Hay que ver tres aspectos importantes. ¿Qué es lo que busca esta concepción del constructivismo? Busca enseñarle al estudiante a pensar, ¿no? O sea, a desarrollar esas habilidades cognitivas para que optimice, ¿no? Sus procesos de razonamiento. Primero le enseñamos a pensar, ¿no? Va a ir desarrollando esas habilidades. También hay que enseñarle sobre el pensar, que él tome conciencia de cuáles son esos procesos, ¿no? Esas estrategias mentales que a él le sirven para mejorar su aprendizaje, ¿sí? Entonces ahí le estamos enseñando sobre el pensar. Cuando le obligamos a que haga esa deconstrucción de su proceso de aprendizaje. Oye, ¿y cómo aprendiste? ¿No? Por eso es, ¿y cómo lo aprendí? Cuando hablamos de la metacognición, ¿no? ¿Qué aprendiste hoy?
Entonces, tú le estás diciendo que recuerde. ¿Cómo aprendiste hoy? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? ¿Para qué te sirve lo que has aprendido hoy? Es enseñarle sobre el pensar, para que él tome conciencia de cuáles son esos procesos que él hace. Ah, mira, hoy día eh, tuvimos que hacer un organizador visual y la profesora nos dio un texto para leer y teníamos que organizar esa información. Y entonces, ¿tú cómo lo haces? Ah, ya, yo leo, subrayo las ideas centrales o las remarco con mi resaltador, las voy anotando, voy haciendo cuadritos, grafiquitos, así aprendo yo. Ese es mi proceso, esa es mi estrategia. Otro dirá, bueno, yo leo y hago un dibujito, o yo leo y me planteo preguntas en mi mente y me las respondo para ver si contesté, ¿no? Son sus estrategias, enseñarle sobre el pensar, ¿no? Y enseñarle también sobre la base del pensar, ¿no? Donde ya tiene que incorporar objetivos de aprendizaje, metas a lograr, ¿sí? Entonces, esos, ¿no? Son los tres aspectos relevantes de esta concepción psicológica del constructivismo, ¿no? Y ya aquí, a manera de resumen, ¿no? Sobre lo que hemos estado mirando desde la perspectiva constructivista, ya desde el enfoque, desde la corriente pedagógica, ¿no? Del aprendizaje, del constructivista del aprendizaje, ¿no? Tenemos aquí que el estudiante es es la estrella, ¿no? O es el usuario, el cliente principal, importante de todo el proceso del aprendizaje. El alumno es, el, es la persona importante, ¿no? En el marco de esta corriente, ¿no? O constructivista, o esta corriente pedagógica, el partir de los saberes previos es importante y es necesario, porque ellos son la base, los cimientos para construir ese nuevo aprendizaje. En el marco de esta perspectiva, el docente tiene un rol importante. Es el rol de mediador, es el rol de acompañante, es el rol de facilitador, pero también en el marco de esa mediación, de esa facilitación, de ese acompañamiento, él es el hacedor, porque él diseña las actividades. Como él conoce a sus estudiantes, ¿no? Sabe que sus estudiantes que están en cuarto grado de primaria tienen 9 años, están en operaciones concretas, ¿no? Sabe cuáles son los ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes y entonces él va a escoger y va a seleccionar esas actividades intencionales que se adecúen a ellos, ¿no? Que se adecúen a ellos, a esas habilidades, a esas fortalezas que los chicos tienen para ir aprendiendo, ¿no? Y va a ser, pues, esas actividades van a ser planificadas y sistemáticas, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, ¿no? Que se produzca esa asimilación, esa acomodación de la que Piaget nos habla, ese andamiaje, esas estructuras cognitivas, que se creen nuevas estructuras cognitivas en nuestros estudiantes. Y hasta aquí llegamos con la presentación de estos temas. Eh, ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo que quizás ustedes quieran complementar, por favor? Antes de pasar al siguiente bloque, colegas, ¿todo ha quedado claro entonces?
Gracias, Rosario. Gracias, Gabriela. Gracias. Esa es una muy buena manera de comunicación. Me dieron un like. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces ahora al segundo bloque, que es el bloque de la casuística. Yo ya le compartí a Jonathan Manuel la presentación, ¿sí? Pero la presentación no está en las respuestas. Yo después le voy a compartir a Jonathan el PPT con las respuestas para que también él se los pueda compartir a ustedes y ustedes también puedan eh, revisarlo y hacer ese comparativo, ¿sí? Entonces, aquí sí, yo les voy a... Ay, caramba, permítanme, voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí, abandonar. Listo, listo, listo. Entonces, voy a compartir aquí este, este bloque de casuística. Y entonces, aquí sí yo les voy a pedir su ayuda para que algún voluntario nos lea esta situación 1. ¿Quién nos ayuda, por favor? Yo, Michelle, le ayudo. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Ya. Te Si- escuchamos. Situación 01. Los estudiantes de cuarto grado analizan en grupo el propósito de un afiche, mientras la docente monitorea el trabajo de los estudiantes. Uno de ellos se acerca y le dice: creo que este afiche se hizo para describir cuáles son los principales síntomas que presenta una persona que consume drogas. Ante ello, la docente responde: de acuerdo, el afiche trata del tema de las drogas, pero ¿por qué dices que se describen los síntomas del consumo en el afiche? Según el enfoque constructivista, la respuesta del docente es adecuada para ayudar al estudiante a sacarlo del error. ¿Y por qué? A. No, porque debió corregirlo inmediatamente para ahorrar tiempo y continuar con el monitoreo de la sesión. B. No, porque debió decir al estudiante que vuelva a observar el afiche para que se dé cuenta por sí solo de su error. C. Sí, porque propicia espacios para que el estudiante se exprese sus ideas con libertad, aunque éstas sean erróneas. Y D. Sí, porque recoge las ideas del estudiante y a partir de ellas lo guía para que reflexione sobre sus respuestas. Muchísimas gracias, colega. Entonces, tenemos aquí esta situación 1 que nos habla, pues, de un caso suscitado en el aula al respecto de revisar un material. ¿Qué podemos, qué datos interesantes e importantes nos dice o nos aporta la situación 1? ¿Qué podríamos remarcar aquí? ¿Qué me dicen ustedes, colegas? ¿Colegas? A ver, vamos a ver si es que por ahí alguien ya me dio la respuesta en el WhatsApp, en el chat de la sala. Todavía no tenemos respuestas. A ver, ¿de qué nos habla esta situación 1, colegas? Que tenían que describir un afiche sobre las drogas.
Ya, la palabra exacta es descripción. Mm, ¿Qué nos dice la situación? mm. Que analicen el grupo sobre el propósito de un afiche. Perfecto. Aquí nos están diciendo que analizan. Tienen que analizar un afiche. Listo. ¿Cuál es el contexto de esta situación? Una escuela, estudiantes, ¿de qué grado? De cuarto. De cuarto. Y entonces, en el marco de eso, de la situación, yo les pregunto, ¿podríamos decir de qué área es el trabajo o a qué área pertenece? Comunicación. Comunicación. Ya, podría ser comunicación. Y si no fuera comunicación, ¿qué otra área podría ser? ¿Colegas? Mm, Personal social. Quizás personal social, ¿no? También podría ser. Ciencia, tecnología, Sí. secundaria de TCC. También ciencia y tecnología por la temática, ¿no? Miren, o sea, no nos están dando esa información, tampoco nos la están preguntando, pero vayamos también un poco contextualizándonos, ¿no? Y entonces aquí nos dicen que se entiende por esta casuística que los estudiantes tenían que en grupo analizar el propósito de un afiche. O sea, se les entregó un afiche, tenían que observarlo, mirar, ¿no? Interpretar el afiche, ¿no? Y decir o indicar cuál es el propósito, o con qué propósito se hizo este afiche. Y nos dicen que en el marco de esto, un estudiante le dice a la maestra, Miss, ¿no? O como dicen los niños, profesora, creo que este afiche se hizo para describir cuáles son los principales síntomas que presenta una persona que consume drogas, ¿no? El niño va y le dice eso a su Miss, ¿sabe qué? Yo creo que este afiche se hizo para describir cuáles son los principales síntomas que va a presentar una persona que consume droga. Y entonces la Miss le dice, ok, de acuerdo, el afiche trata del tema de las drogas. Y después le dice, pero, ¿por qué dices que se describen los síntomas del consumo en el afiche? ¿No? Y le hizo esa pregunta. Y entonces nos dicen a nosotros, según el enfoque constructivista, la respuesta del docente es adecuada para ayudar al estudiante a sacarlo del error. Sí, no, ¿por qué? Y tenemos 4 alternativas. A, B, C, D. De plano, díganme cuál no debió haber, cuál de esas alternativas no es la respuesta correcta. Así, por descartes. A. La A, la B. La A. La A. ¿Y por qué de plano no es la A? Debe corregir inmediatamente para ahorrar tiempo y continuar con monitoreando. Por la misma redacción, ¿no? O sea, para ahorrar tiempo. O sea, ¿qué nos dicen en el enfoque de esto? Que el estudiante tiene que, él es el actor principal, ¿no? Que él debe construir, hay que diseñar, hay que darle a él, ¿no? Y ahorrar tiempo, ¿no? Como que definitivamente No. esta respuesta no es. Listo. ¿Qué otra tampoco es? La B, maestra. La B. No. La veo, a ver, escuché la B, la D o la B nada más. La B. La B de burro.
o Sí, devuelve. Ok, ¿y por qué no es la B? porque el estudiante es parte, él debe ser el que se dé cuenta, ¿no? Decir, no que la maestra le diga, ¿no? Porque aquí dice, debió decirle al estudiante, o sea, que vuelva a observar, ¿no? El niño debe darse cuenta por sí mismo, Ya, no que la aquí, maestra le haga entender. ok, entonces, a ver, en el marco de este enfoque, ¿no es cierto? Aquí nos dice también algo muy importante. La maestra monitorea el trabajo de los estudiantes. En ese monitoreo, ¿qué es lo que hace el maestro? Cuando se acerca a ver cómo están trabajando los niñitos o los jóvenes, ¿qué es lo que hace el maestro? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se aprovecha para ir cuando uno está mirando qué están haciendo los niños? Va a observar su trabajo, le puede proporcionar lo que es retroalimentación. Ajá, palabra clave, retroalimentación. Y si yo le digo a mi estudiante, no, ¿no? Porque ante ello la maestra le hizo la pregunta, no, porque debió haberle dicho al estudiante, mira, hijito, anda a tu grupo y vuelve a mirar el afiche. Esa sería una buena retroalimentación. ¿Qué tipo de retroalimentación hubiese sido esa? Que la maestra lo mande a mirar el afiche nuevamente. Literal. ¿Mm? ¿Qué tipo de retroalimentación hubiese sido esa, colegas? Dirigida, Descriptiva, Que lo mande a mirar nuevamente el afiche. O sea, aquí nos dice descriptiva. que la maestra no debió haberle hecho esa pregunta, ¿no? Porque aquí la maestra le responde y le dice al estudiante, de acuerdo, el afiche trata sobre el tema de las drogas, porque el niño le ha dicho, este afiche trata de los síntomas de las drogas, de los que consumen drogas. Entonces la maestra le dice, bueno, sí, el afiche trata del tema, o sea, el tema del afiche son las drogas, innegable. Y aquí la maestra le hace otra pregunta, pero ¿por qué dices tú que describe los síntomas del consumo en el afiche? Y lo que nos están haciendo es, la respuesta del docente es adecuada para ayudar al estudiante a sacarlo del error. Y entonces esta alternativa nos dice que esa respuesta, todo el contexto que lleva, no es adecuado, que la maestra de plano debió haberlo mandado a que vuelva a ver el afiche. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de retroalimentación es esa? Le está dando una retroalimentación descriptiva. ¿Esa será una descriptiva? ¿Le está describiendo algo al estudiante la maestra? Díganme. O la pregunta, les formulo otra pregunta. ¿Cuántos tipos de retroalimentación conocen ustedes en el marco de este enfoque? Retroalimentación por descubrimiento. Por descubrimiento es una, genial. ¿Qué más? Elemental, Elemental, excelente, esa es otra. ¿Qué más? la descriptiva. La descriptiva, genial, esa es otra. ¿Qué más? En la rúbrica de desempeño docente hay otra más. ¿Cuándo digo yo que es una retroalimentación? Incorrecta, ¿Perdón? la retroalimentación incorrecta. La retroalimentación incorrecta o también conocida como retroalimentación negativa. Y entonces, ¿cuándo decimos que es una retroalimentación elemental?
¿Cuándo es elemental la retroalimentación, colegas? Cuando la docente puede indicar una respuesta o un procedimiento. Ya, cuando la maestra le indica una respuesta, o sea, como le dice, profesora, a ver, 5 más 6, es 11, sí, correcto. Eso es elemental, ¿no es cierto? Oh, muy bien, carita feliz, Se ¡pin! limita también, maestra. ¿Qué? Se limita a indicar una respuesta. Ok, Ah, no ofrece ya, más detalles. no ofrece más detalles. Listo. Entonces, aquí nos están diciendo que la alternativa B, la maestra debió decirle al estudiante que vuelva a observar el afiche para que se dé cuenta por sí solo de su error. Papito, hijito, anda a tu sitio, vuelve a mirar el afiche. Anda, míralo nuevamente. ¿No? El niño fue, le preguntó, ¿no? Y lo que nos están diciendo aquí, que la maestra no debió haberle dicho todo lo que le dijo en la situación 1, sino que debió haberle dicho, Juancito, por ponerle un nombre al niño, Juancito, anda a tu sitio y vuelve a mirar el afiche nuevamente. ¿Qué tipo de retroalimentación hubiese sido esa? ¿Será descriptiva? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será una reflexiva? ¿Será una elemental? O quizás es una incorrecta. Maestra, ¿Será pienso por que es una descubrimiento? incorrecta porque la maestra le dice, ¿no? Ve y mira de nuevo, pero no le da más pautas a decir, ¿no? Pedrito, ¿sabes qué? Fíjate en el número 1 si eso está bien. ¿Qué más puedes hacer? No le da más pautas, sino le dice, ve y mira de nuevo lo que está mal, ¿no? Mira de nuevo tu afiche. Yo pienso que es una incorrecta. ¿No? Prácticamente lo está descalificando. Le ha dicho, has visto mal. Entonces, claro, en el marco de nuestro constructivismo, esa sería una retro incorrecta, ¿no? Si le digo al niño, oye, anda, vuelve a ver la ficha, papito, anda, como el papito, no has visto bien, hijito, ¿no? Entonces, definitivamente, como nos decían colegas, esta tampoco es la respuesta correcta, tampoco. Entonces, nos queda la C o Disculpa, la B. disculpa, maestra, aunque a veces cuando, o sea, así de rápido se lo lee de frente, ¿no? Pero a veces cuando ya se le lee detenidamente, acá está la trampita, por sí solo de su error, ¿no? Cuando ya un poco como que te ya, ¿Se pero no es acuerdan que pues, la la respuesta. clase, claro, la clase anterior les dije, en la misma situación está la respuesta, solo hay que tener un ojo así, bien afilado, bien abusado. Entonces, nos queda la C y nos queda la D. ¿Cómo hacemos? ¿Nos la regimos? Mi mamá me dijo que marcara esta. A ver, ustedes que tienen así el ojo bien abusado, La B tampoco sería maestra. La D, disculpa. ¿ya? Porque dice sí, porque recoge las ideas del estudiante y a partir de ello lo guía para que reflexione sobre su respuesta. ¿Ya? Prácticamente la maestra le está ayudando, vamos diciendo. Claro, dice que lo guía, pues, lo guía, lo está guiando. Ya. Y la C entonces sería porque dice sí, porque propicia espacios para que el estudiante se exprese, exprese sus ideas con libertad, aunque éstas sean erróneas. Mm, mm, la D. A ver, en la primera le dice que sí, que la respuesta que la maestra ha dado sí es propicia, pero porque no, porque lo deja que exprese ahí, aunque sean erróneas, pero ya que diga sus ideas. Y en la otra nos dicen que también es correcta, pero porque a través de esa pregunta lo guía para que el estudiante él mismo reflexione. Entonces, Mm, la C o la D
es la correcta. Ustedes me dicen. Ahí está la trampita. Ahí está la trampita, ahí está el detalle, joven, como decía Cantinflas. Sí, porque para felicidad lo que expresa ideas cuando aunque sean erróneas. Ese donde dice que está erróneas es un poco que hace dudar, maestra. Sí, La correcta es la como D. que fuera. Buenas O sea, noches, maestra. está maestra entre la C y la D, pero todavía analizarle un poquito más se nos demoraría mucho en Bueno, el examen, nos pasaría el tiempo. Maestra, La D, maestra, buenas noches. buenas noches. Sería la D, porque la maestra está recogiendo toda del niño lo que ha podido asimilar el afiche. Entonces, a partir de eso, del error, la maestra le va haciéndole reflexionar, haciéndole ver, o sea, ¿no? Hacia una respuesta correcta. Ya que es una retroalimentación reflexiva, ¿no es cierto? Claro, sí. A ver, vamos a ver qué nos dice la otra diapositiva, ¿no? Nos quedamos entre qué era la C o la D, ¿eh? A ver, ¿qué nos dice la respuesta, la situación uno? La respuesta correcta, ¿qué dice que es? ¿Qué letrita? La D. La D. Sí, porque recoge las ideas del estudiante y a partir de ellas lo guía para que reflexione sobre sus respuestas. ¿Y cuál es la fundamentación a esto? Desde el enfoque constructivista, Piaget, Brunner y Vygotsky, el error no es un problema, sino una oportunidad para construir conocimiento. El docente actúa como mediador, no como transmisor directo, y guía al estudiante partiendo de sus ideas previas. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? La D. La, la D, ¿no? Vamos a marcar. Ahí está. No. A ver. Esta es la 1. A ver, veamos la 2. ¿Quién me ayuda con la lectura, colegas? Hola. Hola. Yo le digo, maestra. Muchas gracias. A ver. Situación 2. Mariana. Es una alumna que se muestra callada, espera órdenes para cumplir y siempre busca la aprobación de los demás. Sin embargo, a partir de los trabajos grupales con sus compañeros, está aprendiendo a expresar sus opiniones y puntos de vista y está asumiendo responsabilidades. Ha descubierto sus cualidades, ha empezado a desenvolverse y actuar con cierta autonomía y a promover, conjuntamente con sus compañeras, actividades en beneficios del aula. ¿Con cuál de los siguientes enunciados tiene relación el caso presentado? A. La familia sobreprotectora desarrolla inseguridad y desconfianza en los adolescentes. B. El medio puede influir en el desarrollo de la identidad y favorecer el desarrollo de capacidades. C. La institución educativa es un espacio de socialización y formación ciudadana. Y D. Las relaciones efectivas con el grupo de pares son experiencias gratificantes. Listo. ¿Cuál será la respuesta aquí, colegas? ¿La A, la B, la C o la D? Analicemos la situación. ¿Qué nos dice la situación? ¿Qué nos dice la situación, colegas? Colegas. Colegas, ¿siguen aquí? Mm. Estamos maestros, estamos analizando.
Ya, pero primero leamos la situación nuevamente. A ver, ¿qué nos dice la situación? Profesora, sería la B, porque dice el medio puede influir en el desarrollo de la identidad y favorecer el desarrollo de capacidades. Estando con la familia, o bueno, estando, digamos, ella siempre espera cumplir órdenes por parte de otra persona, ¿no? A Pero ver, deja pero, muy al bien, pero Ujú, analicemos la situación. A ver, ya, ¿qué nos dice la situación? que Mariana es muy callada y siempre espera órdenes para cumplir. Ya, O sea, no listo. lo hace con autonomía. Mariana no es autónoma. Aquí Ujú. está. Nos dicen que Marianita es calladita. Ya está. ¿Qué más podemos ver en la situación? Y al estar con sus compañeras, ya va aprendiendo a expresar, opina, da puntos de vista, asume responsabilidades. ¿Pero qué? ¿De la nada? ¿Están con sus compañeras en la hora de recreo? A De partir de los los... trabajos grupales. Ajá. Maestra es la C. A partir de los trabajos grupales. Mm, ¿Dónde se hacen esos trabajos grupales? En la escuela, en la en la escuela. institución. En la institución educativa, en la escuela. Listo, ¿no? Después también nos dicen que Mariana ha empezado a desenvolverse porque se ha dado cuenta la niña, ¿no? Que Exacto. tiene cualidades, ¿no? Y ya está desarrollando autonomía, ¿no? Ya está cogiendo más confianza, ¿no? A ver, vamos a pasar a mi diapo, a la diapo 2. ¿Qué dice aquí? Mm, ¿Qué respuesta dice que es? La B, ¿Por qué? ¿Cuál es la fundamentación que nos dicen aquí? que el medio puede influir en el desarrollo de la identidad y favorecer el desarrollo de capacidades. Y la fundamentación es que desde el socioconstructivismo, Vygotsky, el contexto social influye decisivamente en el desarrollo del sujeto. La interacción con pares permite la construcción de la identidad, habilidades sociales y cognitivas en la zona de desarrollo próximo. Ajá. Entonces, ¿no? Porque la situación nos dice que desde que Mariana ha empezado a hacer trabajos grupales con sus compañeros, o sea, ha interactuado con sus compañeros, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, la interacción se ha realizado en el aula, ¿sí? Pero el aula, la escuela, es parte del medio, ¿sí? Y desde la mirada constructivista, como nos decía, Vygotsky nos dice que el medio, Vygotsky no dice solo la escuela, ¿ok? Vygotsky dice que la interacción con el medio favorece la co-construcción de aprendizaje. Y entonces, esta sería la respuesta correcta. ¿Ok? Yo después le doy a Jonathan esta presentación donde están esas otros PPT de soporte. ¿Quién me ayuda con esta situación? Profesora, ¿y no sería allí en la respuesta el medio influye al decir puede? Aquí, aquí dice el medio, claro, Donde bueno, dice el medio influye en el desarrollo de la identidad. sí, ¿no? De verdad, ¿no? Sí, bueno, puede ser un error mío de redacción al momento de, sí. Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿A dónde me fui? Aquí, uy, situación 1, ¿qué pasó? Aquí, el medio influye. ¿Sí? Hagamos esa corrección para que quede quizás más claro. Porque Vygotsky no nos dice que el medio puede influir, sino es correcto, que el medio influye en el desarrollo de la identidad, o sea, en la construcción de los aprendizajes, la interacción con pares, ¿no? La interacción con el medio
¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? A ver, A Miss. ver, vaya. A ver, dice. Situación 3. La docente está leyendo una historia, Las travesuras de Laurita. Al finalizar el cuento le preguntan a Inés de 4 años, ¿de quién habla la historia? Inés responde, de la mamá de Laurita, considerando que la historia habla de Laurita. ¿Cuál de las siguientes intervenciones de la docente es más adecuada para orientar a la niña desde un enfoque constructivista? A, ¿me podrías decir por qué dices que había de la mamá, así la docente habla de la mamá? Así la docente podrá identificar las premisas sobre las que Inés basa sus respuestas para trabajar luego sobre ellas. B, a ver tú, Juan, ¿de quién habla la historia? Así la docente se asegura de que Inés llegue a la respuesta correcta y se dé cuenta de que se equivocó. C, creo que te escuché decir que se habla de Laurita. Así, la docente retomará la parte correcta de Inés sin dañarla emocionalmente, Ay, sin dañarlo. sin dañarla emocionalmente. D. La mamá no es la respuesta. Así, la docente se asegurará que le quede claro a la niña que no llegó a la respuesta correcta. Muy bien, Miss. Gracias. Entonces, en esta situación nos están presentando una casuística, ¿no? De que una maestra, una profesora de inicial, ha estado les ha contado un cuento, una historia a los niños, ¿no? Y cuando ha hecho una pregunta aquí a una estudiante al respecto de preguntarle de qué trata la historia, ¿no? La niña ha dicho, pues, que se trata de la mamá de Laurita. ¿No? Seguramente en las historias, las travesuras de Laurita, ¿no? Laurita habrá hecho una travesura y en el texto de la historia, ¿no? Habrá dicho la mamá se molestó, la mamá se sorprendió, la mamá, tanto, algo así, ¿no? Y entonces nos dicen aquí que la maestra, ¿no? Eh, interviene, tiene que intervenir. Y nos preguntan de estas situaciones A, B, C o D, ¿cuál de estas cuatro sería, ¿no? la intervención más adecuada para orientar a la niña desde un enfoque constructivista? Ahora yo les pregunto utilizando el método inverso, ¿cuál no es la respuesta? Ni la C ni la D. La D, ¿Ya? ¿Por qué no sería ni la C ni la D? Mm, porque, mm, porque ya como que la docente en la C, por ejemplo, le está diciendo, creo que escuché decir que se habla de Laurita, o sea, para que dé la respuesta, digamos, porque dice que no hay que dañarle emocionalmente, entonces creo ¿Y que qué, ahí y qué no está va. haciendo ahí la maestra? Está como dirigiendo, o sea, ya le está dando, digamos, la respuesta, la respuesta. o intentando de que vaya a dar la respuesta correcta. Claro, la palabra correcta ahí sería la está induciendo, ¿no es Ajá, cierto? le induce, ajá. Entonces ya definitivamente sí, esta no es la respuesta correcta, la tachamos. Y la C, Ya la recontraindujo. ahí ya la recontramató a la Ya, niña. sí. Claro, ¿no? Esa sería una retroalimentación elemental, donde le dijo, no, no es correcto, te equivocaste, ¿no? Listo, y entonces nos quedan la A y la B. En la A, la profesora le pregunta a Laurita, ¿y me podrías decir por qué dices que habla de la mamá? Y en la otra, la profesora le pregunta a otro alumnito, ¿no? A ver, Juan, ¿de qué habla la historia? Para Yo que pienso, Juan, ujú. Pienso que la él, B no, porque si ya le está preguntando a Laurita, no, perdón, si ya le está preguntando a la niña y la niña todavía no ha dado una respuesta, no puede pasar, digamos, a otro niño a que dé una respuesta, ¿no? Sino que esperarla a... no, pero es que Laurita le ha dado la respuesta. Laurita le ha dicho aquí en el texto que dice, Inés, Ah, sí perdón, dijo, Inés ¿no? responde Ah, de sí, la sí. mamá de Laurita. O sea, ya Laurita, perdón, ya Inés le dio su respuesta. Ah, ya, pero no la hace, ¿cómo se llama?
razonar, digamos, no la hace pensar. Entonces busquen otro niño para que dé la respuesta y trate de llegar, ¿no? No, no trate de llegar, sino como que se entere cuál era la respuesta correcta, Claro, ¿no? ¿cuál era la respuesta correcta? Entonces, la de Juan, ¿cómo queda? O La, sea, Juan tampoco. No, la respuesta correcta. Bueno, Mm. ya por descarte ya no hay otra alternativa que tachar. A ver, vamos a ver qué nos dice vamos a ver si lo hemos hecho bien, ¿no? Oh, sí, nos dice que la respuesta correcta es la A, donde la maestra le pregunta, ¿no? A Inés, perdón, ¿me podrías decir por qué dices que habla de la mamá? ¿No? Entonces así la niña también le va a poder explicar por qué y ya sobre eso lo redireccionará, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la fundamentación a esta alternativa y a este tipo de casuística? Desde el enfoque constructivista, parte de las ideas previas del estudiante. Esta pregunta favorece la metacognición, permite conocer su razonamiento y le da protagonismo a su aprendizaje. Muy bien, pasemos con nuestra siguiente casuística. Situación 4. ¿Quién me ayuda con esta situación? Ya le ayudo, maestra. Gracias, muy gentil, te escuchamos. En la institución educativa Alfonso Ugarte de Tacna, en el aula de sexto grado, al tratar el tema de los alimentos, el docente plantea preguntas a sus estudiantes con el objetivo de recoger sus saberes previos. Escribe las respuestas en la pizarra, los estudiantes leen información proporcionada por el docente y luego realizan un resumen y lo anotan en sus cuadernos. Dibujan algunos alimentos que consumen. Al finalizar la clase, el docente reflexiona sobre los logros alcanzados por sus estudiantes y se da cuenta que las actividades propuestas no favorecieron en mucho la construcción de los aprendizajes esperados en sus estudiantes. A partir del caso presentado, ¿qué actividad permitiría enriquecer la sesión desde una perspectiva socioconstructivista? A. Que los estudiantes se reúnan en grupo para que repasen en su casa la información registrada en sus cuadernos. B. Que formen grupos e intercambien figuritas y láminas sobre los alimentos para pegarlas en sus cuadernos. C. Que resuelvan en clase un cuestionario sobre los alimentos y expongan cada uno sus respuestas ante toda la clase. D. Que los estudiantes lleven diferentes tipos de alimentos para que en grupos de trabajo puedan organizarlos y clasificarlos. Listo, colegas. Entonces, tenemos la casuística, ¿no? Y tenemos las alternativas. Entonces, este caso, ¿de qué nos habla? alimentos, maestra. ¿De qué? Perdón, no te copié. De los alimentos. Ok, ¿no? Aquí nos dicen, muchas gracias, aquí nos dicen pues que un maestro diseñó una sesión de aprendizaje, ¿no? Y que cuando el maestro hace la reflexión de cómo se llevó la clase, en esa reflexión, el maestro pues se da cuenta que los resultados quizás no eran los que él esperaba, ¿no? No se logró quizás esos aprendizajes, nos dicen, ¿no? Y se da cuenta que las actividades propuestas no favorecieron en mucho la construcción de los aprendizajes esperados, ¿no? O sea, lo que él quería lograr no lo logró del todo. Y entonces aquí lo que nos dicen es que nosotros, ¿no? Le sugiramos al maestro qué actividad de las que están aquí puestas podría, podría enriquecer o hubiese enriquecido lo que él diseñó. Y definitivamente, ¿cuál o cuáles no serían las respuestas?
La A, la B y la C. La A, la B, Ya. la Bueno, que C. los estudiantes se reúnan en grupo para que repasen en la casa de alguien, definitivamente es así, No, no hay ma, respuesta. La A no no, va. ese ya no es, porque ya no se La B permite que los tampoco. estudiantes. Ya eso no se da. Enviar Ya no se figurita. da. La B tampoco, porque igual pues, Tampoco, vamos, de grupos de figurita y dos, láminas vamos, tampoco es Tampoco dirigido. se dan las No. figuritas y las láminas. Pues Ujú. antes no habían eso, yo me acuerdo que a mí me hacían dibujar todo, mi mamá me hacía dibujar y yo que más malaza para dibujar, Dios mío santo. La Ya, C tampoco. nos queda la C y la D. Tampoco las semis. La C ¿Tampoco? no. ¿Y por qué no sería la C? Porque se le está brindando un cuestionario de preguntas y es que ellos tienen que dar la iniciativa de, ¿no? De aportar los alumnos, de dar Ya, sus perspectivas, sus opiniones, no darle. ok. Y en Además cambio, que desde una mirada de aprendizaje significativo, como que un cuestionario no son es más las experiencias significativo. directas. Dirigido está, pues está dirigido. Veamos. Que los Uy, aquí dice la Uy, C. ¿la C? No, 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 pero lean el texto, lean el texto. Que los estudiantes lleven diversos tipos de alimentos. Ha sido un error de digitación. Un error material de digitación. No, porque miren lo que dice la D. Que los estudiantes lleven diferentes tipos de alimentos. Ha habido un error de dedo. Ah, ok, ok. Entonces, dice que los estudiantes lleven diferentes tipos de alimentos para que en grupos de trabajo puedan organizarlos y clasificarlos. ¿Cuál es la fundamentación aquí? Nos dicen que el aprendizaje socioconstructivista se da a través de la acción compartida. Hasta allí estamos genial. La manipulación concreta. ¿Quién nos habla de manipulación concreta? ¿Qué teórico? ¿Qué aprendizaje es ese? A ver, ¿quién nos habla de manipulación? Piaget, ¿Quién? A ver, Piaget. Piaget. ¿Qué aprendizaje será ese de ¿te acuerdan? La manipulación concreta, que el chico manipula, hace, coge. ¿Mm? A ver. Brunner. Brunner, ¿no es cierto? Brunner. Brunner nos habla ¿y Brunner qué teoría es? Descubrimiento. Por descubrimiento. Exactamente, ¿no? Aprendizaje Descubrimiento. por descubrimiento, ¿no? Uy, descubrimiento, no les digo que a mí se me va cada vez que escribo. Listo. Entonces, ¿no? Que el aprendizaje socioconstructivista nos dice que se da a través de la acción compartida. Y aquí dice que los chicos van a llevar, cada uno va a llevar diferentes cosas y en equipo lo van a organizar, lo van a clasificar. Una acción compartida. La manipulación concreta, lógico, pues uno llevará un zapallo, el otro un tomate, una zanahoria, una cebolla, una papa, ¿no? Y van a tocarlo todo. Manipulación concreta. Experiencia directa. Experiencia directa, ¿no? Dice, ¿no? Entonces nos dice, y la reflexión conjunta. Esta actividad promueve, nos dice, la interacción significativa. ¿Y quién nos habla del aprendizaje significativo? Ausubel. Ausubel, ¿no? Ausubel nos habla del aprendizaje significativo y la construcción colectiva. Bueno, aparte nos dicen, ¿no? Que esta actividad promueve la interacción significativa, o sea, va a haber un aprendizaje significativo y la construcción colectiva del conocimiento, o sea, una
co-construcción de aprendizaje, ¿no? Según Vygotsky. Bien, colegas, aquí les dejo 4 casitos más. 4 casitos más, están con sus respectivas respuestas, pero ustedes intenten resolverlo antes de mirar la respuesta, ¿correcto? Entonces, estaríamos quedándonos el día de hoy hasta aquí. Espero que la clase haya sido de su agrado. Jonathan, estás por ahí. Te voy a compartir el PPT con estos reajustes.